si bien sentí nostalgia y recuerdo esas lágrimas como del vacío de qué va a pasar, estaba tan orgullosa de haber tomado la decisión porque me sentí más viva que nunca. Considerando que hace 24 años que vivo fuera de mi país, se me ocurrió pensar que uno quiero creer que uno aprende algo con todo esto, con todas estas experiencias, y que me pareció una lástima quedarme todo eso para mí. Así que se me ocurrió armar un canal en YouTube y compartirlas. Y no solo compartir mis experiencias, sino la de muchas otras personas. Así que empecé a entrevistar gente de muchos otros países y que terminó en otros destinos. Y hoy tuve la suerte de tener una charla realmente hermosa. Así que, más allá de pedirte que te suscribas, ¿qué te parece si dejo de hablar y nos metemos en ella? Empezamos dándote la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de que hayamos logrado este encuentro y que seas mi primera conversación pública en el 2026. ¡Wow! ¡Qué honor! Te agradezco mucho por estar acá. Gracias por lo que haces y por el propósito que hay detrás de todo esto tan lindo. Me encanta, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Vamos a hablar de eso. La primera pregunta que siempre hago es siempre la misma. Sí. La última también, te lo digo, spoiler alert. Listo. Y la primera pregunta es, ¿qué te llevó a irte en su momento de tu país? Yo soy de Colombia. Hasta mis 28 años viví en Colombia y ya llevo 10 por fuera. En Los Ángeles directamente viajé porque yo que siempre quise ser actriz y empecé a actuar hace 20 años, precisamente a mis 18 años hice mi primera película. Sentí que a mis 28, si yo no me exigía y no me ponía en un reto y no me salía de mi zona de confort, me iba a quedar ahí. Creo que estaba pasando por un momento maravilloso por el cual estoy muy agradecida en Colombia, de trabajo. De verdad tenía una carrera muy exitosa en su momento. Y dije, es que si yo no doy el salto, nadie lo va a dar por mí, y si yo no me reto, nadie me va a retar. Y acá pueden pasar cosas, como siempre pasan cosas, pero creo que fue un salto al vacío, pero yo iba con paracaídas porque sabía que iba a caer bien. No importaba lo que pasaba, yo iba a caer bien. Entonces, por ahí empezó como ese impulso y esa aventura y sobre todo el deseo profundo de retarme. Te llevo atrás en el tiempo y te cuento que estuve mirando algunas entrevistas y más, ¿no? Esperando un poco más. Tienes que hablar con mi mamá, que las ve todas, para que se pongan de acuerdo. De hecho, en algún momento, un poco la idea del canal es tratar de contar la historia de lo que es migrar, pero de muchos ángulos. He entrevistado a una persona que se fue a España, pero también entrevisté a la mamá que se quedó. Oh, claro, buenísimo. Otro punto de vista. Divino, claro. Misma historia claro. de otro ángulo, bien distinto. Así que en cualquier momento te he visto a tu mamá, si querés. Por favor, ella feliz. Te llevo atrás en el tiempo. ¿Estás sentada en aquel avión la vez que te fuiste hacia tu sueño, digamos? ¿Qué sentías? ¿Temor, preocupación? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Te acordás? Me acuerdo la ropa que tenía puesta. Wow. Me acuerdo que tenía una camisa de cuadros roja con negro, tenía unos jeans, iba a llegar en agosto 6, viajé todo el día y lo que recuerdo, en ese momento habían vuelos directos desde Bogotá a Los Ángeles, ya ese vuelo no existe, toca tomar varios, pero cuando me siento en el avión sé que lloré, como por esa nostalgia de esto es y esta es la decisión. Yo acababa de vender mi apartamento, vender mi carro. Tenía un novio de una relación larga en ese momento que se quedó en Bogotá y me dijo, yo eventualmente voy, ahí vemos. Pero si bien sentí nostalgia y recuerdo esas lágrimas como del vacío de qué va a pasar, estaba tan orgullosa de haber tomado la decisión porque me sentí más viva que nunca, ¿sabes? Yo creo que cuando uno toma esas decisiones son esos momentos en los que uno se pellizca porque es real lo que estás viviendo al 100%. Segura, creo que tengo una foto que me hice con una selfie, que hace 10 años uno no se tomaba tantas selfies, pero por ahí tengo alguna de ese momento en el aeropuerto y hace poco encontré una agenda donde escribí todo lo que sentía ese día, lo que me estaba yendo, lo que estaba dejando, la emoción, y lo encontré hace poco y fue justo, lo compartí en mis redes sociales para mis 10 años aquí en Los Ángeles, porque definitivamente uno se le pasa todo por la cabeza, pero yo ya había dejado cosas en Colombia que me hacían sentir tranquila de pensar que las puertas quedaban abiertas.
Entonces me lanzo al vacío, pero si quiero volver, creo que puede pasar. Pero para mí era un poquito un viaje sin retorno. Muy lindo. ¿Qué es lo más lindo de vivir en otro país? Conocerse a uno mismo, desde otro ángulo, desde lo desconocido. Conocerte desde lo desconocido, porque yo, como te digo, tuve unos años de carrera muy productivos como actriz en Colombia y estuve tan metida en mi trabajo y tenía tantas ganas de trabajar y conté con la fortuna de que no me faltara el trabajo, que yo nunca miré para adentro. Entonces, cuando me mudo a Los Ángeles, obviamente con la esperanza y el anhelo de conseguir cosas, de abrir puertas, de hablar inglés, porque yo hablaba muy poquito inglés cuando me mudé a Los Ángeles, como de todo eso, yo quería venir a crecer como actriz, pero nunca pensé que iba a crecer tanto como persona. Como que siento que acá me volví la mujer que siempre he sido, pero que no sabía que era. Entonces ha sido un viaje a lo más profundo de mi ser, y creo que ese es el regalo más grande de irse a otro país, sobre todo cuando, si bien la cultura la conocemos un poco, porque el tema norteamericano está muy ligado a Colombia, Centroamérica, Suramérica, pues es otro idioma, es otra gente, es otra cosa, es otra rutina, es otros protocolos para muchas cosas. Entonces, yo siempre he dicho que mudarme a Estados Unidos fue un regalo de mí para mí, porque ha sido como el gran regalo que yo decidí darme y por el que trabajé mucho. Estás haciendo pensar más vos a mí que yo. Con mucho gusto, a eso vine. Bueno, tu nombre, tu apellido, preséntate. En algún momento pasaré por eso. Cuando uno emigra, yo creo que atraviesa, y lo estás diciendo, momentos fabulosos e increíbles y hasta casi diría difíciles de describir para alguien que no emigró, y después momentos duros, ¿no? En un momento difícil, ¿qué es lo que nos hace seguir adelante? ¿Cómo mantiene uno la ilusión? Esa es una muy buena pregunta, y yo me lo he cuestionado mucho, sobre todo porque yo nunca pensé que yo fuera una persona dramática, ni que pudiera tener unos lugares oscuros y tristes a los que fuera en esos momentos. Pero yo siento que volver al propósito de por qué vine, que volver a esa razón inicial, a esa razón que te llenó de ilusión en un momento, es lo que a mí siempre me ha sacado de ese lugar oscuro, porque momentos difíciles va a haber, incertidumbre, va a haber frustración, digamos que eso no va a dejar de existir. Y así hoy me llame Steven Spielberg a hacer una película, esa película luego se va a acabar, y si yo luego quedo devastada porque no me vuelven a llamar, entonces yo cómo me voy a reponer, ¿sabes? Es como que creo que la fortaleza viene de siempre volver a ese primer momento, a ese primer lugar, y al deseo profundo de disfrutar el camino. Porque yo creo que nos hemos casado mucho con una idea donde la felicidad solo está cuando alcanzamos algo. Y para mí la gran lección también de estos años es que la felicidad realmente es el proceso, la felicidad es el camino, la felicidad es lo que yo hago durante lo que pasa mientras llega algo. Entonces, porque cuando llega ese algo se va. Entonces, ¿de qué vas a alimentar tu vida después? Para mí eso ha sido muy lindo, y yo creo que ese apoyo de los amigos, de la familia, a mi esposo aquí como paréntesis, lo conocí al otro día de haberme mudado a Los Ángeles. Wow. No nos volvimos novios justo, o sea, recién, porque claro, yo estaba en una relación, pasaron varios meses antes de que algo entre él y yo pasara, pero yo creo que él ha sido muchas veces esa voz de afuera que me recuerda esto que te estoy diciendo y que yo no puedo ver. Porque cuando estás tú solo metido en tu problema, estás como tan agarrado al dolor, a las expectativas, a la frustración, a lo que sea, que no lo logras ver. Y él, que ha sido de verdad mi compañero de vida por estos prácticamente 10 años, pues ha sido eso. Entonces, tener a mi familia incluso lejos, recordándome la razón por la que vine, mis amigos que me conocen, eso. También hace parte, digamos, que de esto que me preguntas. Pregunta compleja quizá, pero ¿en algún momento te sentiste discriminada? Me he sentido por momentos, y creo que eso es algo que yo vine a aprender
cómo combatir esa discriminación es algo que vine a aprender yo acá, ¿sabes? Porque creo que la discriminación, si bien viene desde el exterior, te está diciendo algo desde ti, desde lo que tú traes. Entonces, cuando yo llegué acá a Los Ángeles, yo no hablaba mucho inglés y quería realmente ponerme en la tarea de hablar inglés y todo eso, pero nunca he sentido como que me manden a una esquina porque, ay, es que es latina, es que no. Pero sí te ponen un sello en la cabeza donde dice, es latina, ella solo va por estos personajes. Y para mí eso fue muy duro y ha sido algo que he tenido que trabajar a través de los años, porque yo no podía entenderlo. O sea, era como, bueno, tiene un acento, pero entonces está mal que yo tenga un acento, entonces voy a trabajar en mi acento. Y con los años me obsesioné con el tema y le he trabajado mucho al inglés. Y creo que ese trabajo y esa obsesión iba con eso de no quiero que me discriminen, no quiero que me discriminen, no quiero ser diferente, pero yo siempre he querido ser diferente, porque también si no soy diferente, entonces soy del montón. Entonces es como esa dualidad donde yo sí siento que muchas veces sí pasa y la discriminación mayor iba contra mí misma. Cuando alguien me lo decía de afuera, pero yo me lo repetía, es que no sirves, es que está mal, es que estás sonando diferente, es que así no deberías sonar, es que no vas a poder competir. ¿Sabes? Como esa voz interior creo que me ha discriminado mucho más de lo que me han discriminado por fuera, pero pues en últimas, yo creo que en lo que estoy ahorita precisamente es en cómo, a pesar de esos comentarios que siempre van a estar afuera, porque también a veces vienen mucho desde la ignorancia, casi siempre creo que la discriminación viene desde la ignorancia. ¿Cómo voy a dejar que eso no me afecte? Es que ese no es mi discurso. Entonces, ¿yo qué me quiero decir a mí? Y cuando eso pase, ¿cómo lo voy a rebotar? Siguiendo por esa línea sí. de lo que estás sugiriendo, una pregunta que creo que si no la hago siempre, la hago 99% de las veces, es la intención del canal obviamente es compartir experiencias de gente de diferentes lugares que se fue a diferentes destinos, y creo que todos, cada uno tenemos nuestra propia experiencia, si posible de replicarla, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista y por la vida y las experiencias por las que has pasado, pensando en alguien que puede estar mirando que o esté pensando en irse o se haya ido y como nos pasa a todos, le cueste, no encaje, se sienta solo, se sienta que no sabe para dónde arrancar, no sabe si volverse. ¿Se te ocurre algún consejo que le darías a alguien que está en...? A mí me pasó algo muy curioso cuando me mudé recién, y es que empecé a vivir ese sueño de Hollywood, entre comillas, de ir a clases, conocer actores famosos, ir a ver sus películas y hablar con ellos, ver una ciudad bellísima que siempre nos vendieron en publicidad y que yo estaba en ella. Entonces yo me volví señorita Los Ángeles. Yo quería que todo el mundo, todos los actores de mi vida, mis actores, mis amigos, todos vinieran a Los Ángeles. Fue pasando el tiempo y ya mi consejo se volvió: no lo tienes que hacer. Si no quieres, no lo hagas. Porque empecé a entender que es un viaje muy personal y que no todos tenemos que soñar lo mismo y que no todos tenemos que querer lo mismo. Yo sigo acá porque sigo con una ilusión de seguir creciendo como persona, de seguir creciendo como actriz, y esta ciudad y este país me sigue ofreciendo unas oportunidades a las que yo quiero seguir aspirando. Entonces, mi consejo para las personas que nos oyen, que nos ven, pues primero sería que se conecten con el deseo profundo que tienen, que si ya se fueron y están en uno de esos días difíciles, vuelvan, cierren los ojos y de verdad vuelvan a ese momento de la ilusión de ¿por qué me vine para acá y qué quiero hacer acá? Y está mal, y no está mal que la respuesta sea: ay, ya hice lo que quería hacer, ya me puedo ir y me voy a otro lugar o me voy a mi casa, lo que sea. Pero yo creo que si la respuesta es aquí es y acá quiero estar, a eso toca meterle actitud. Y eso toca ponerle la mejor energía, sobre todo porque no es fácil para nadie, ¿sabes? Yo creo que el tema de inmigrar nunca el de irse, nunca nos lo han pintado como algo de verdad tan difícil, sino como, wow, lo logró, uy, conquistó un sueño, uy, le va bien en el trabajo. Pero nadie habla del detrás de cámaras, nadie habla del pedacito difícil. Hasta ahora. Hasta ahora, eso. Gracias por hacer esto, de verdad, porque a mí algo que me ha servido mucho también es escuchar las experiencias de otras personas cuando me han recordado eso, como, ok, conectarse con el sueño, conectarse con el proceso,
entender que el gran triunfo no es el resultado, sino el camino, como que esas cosas. Y para alguien que quiere tomar la decisión de irse, si está pensando en irse, que lo haga, que lo haga. Esta es una pregunta que yo siempre me hago. Yo tengo 2 preguntas que me hago siempre antes de tomar una decisión, sobre todo una como esta de dar el salto y irse a otro lado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y nunca la respuesta va a ser suficiente, entonces no hay nada malo. O sea, realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ¿por qué no? Porque claro, tu protector encima empieza a pensar por esto y esto y esto, y vuelves y lo analizas, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Y yo no quiero que me quede nada por hacer. Entonces, si al final la sensación es que me fui 1 año, me fui 2 meses, algo, y ya encontré lo que quería, pues ya, me voy tranquila porque igual vas a crecer, vas a aprender. Yo me acuerdo cuando estaba armando el viaje precisamente a Los Ángeles, me reuní con un doctor Ayurveda que me hacía como terapia y yo hablé mucho de este viaje y yo lloraba. Me acuerdo que en esa sesión lloré mucho diciéndole, es que voy a dejar todo y tengo mucho miedo. Y él me decía, ¿de qué tienes miedo? Y yo le decía, de sentirme frustrada. Y él me dijo, ya en el momento en el que tú te montes en el avión, ya no te vas a sentir frustrada porque estás dando un paso más adelante. Y ya solo por eso la frustración no existe, deja de existir cuando das un paso y das otro. Y yo como, ok. Entonces con miedo y todo me monté en el avión y acá estoy 10 años después, feliz y muy agradecida sobre todo el camino. Fabuloso. Si me estoy alargando mucho también me dices. No, estamos como inspirados aquí. Este tema me parece fascinante. No pasa nada. El otro día me preguntó alguien lo mismo y le dije, te digo lo mismo que le dije a esa persona. Yo no dictamino cuán largo es lo que vos quieras decir y lo que te salga adentro. Me parece más auténtico y más. Ay, gracias. Mejor para todos. Una pregunta que la pensé ayer a la noche, que tiene que ver más con tu profesión, sí, y con la inmigración también. ¿Qué es más difícil? ¿Interpretar a otra persona en un rol? ¿O seguir siendo uno mismo, pero en otra cultura, país, ambiente? Es más difícil ser uno mismo en otra cultura, siempre. Yo creo que yo admiro mucho a las personas que nacieron con ese chip de soy quien soy y esto soy y no me importa lo que digan. Y yo eso lo admiro mucho porque creo que yo también con mi crianza, digamos, traté siempre de encajar en ese rol de niña perfecta. Entonces siempre fui buena estudiante, buena hermana, buena hija, todo esto. Y conforme fui trabajando y me fueron aceptando y validando en mi profesión, además que es algo que amo hacer y para mí encarnar un personaje que entre más diferente sea de mí, yo más lo disfruto, más me gusta, más me apasiona, pues digamos que esa validación me hizo entender que yo quería de alguna manera encajar. Yo quiero que me llamen y quiero ser diferente porque logro hacer ciertos personajes, pero quiero hacer parte de una comunidad y de un grupo. Yo creo que cuando uno se mete como una nueva persona a una comunidad ya establecida, ahí empieza el gran reto, porque ahí te tienes que exponer y tienes que estar dispuesto a que, pues a lo mejor te discriminan, a lo mejor te rechazan, a lo mejor te dicen algo que no quieres escuchar, a lo mejor no entiendes lo que te dicen, porque yo al comienzo cuando hablaba inglés tampoco entendía. Entonces, ese pedacito de ser uno mismo me parece que es el gran reto de mudarse a otro país, pero también creo que saca lo mejor de uno, porque es como que haces un filtro de yo realmente quién soy y quién quiero ser, porque tenemos también esa oportunidad, esa palabra que se usó tanto en el COVID de reinventarse y de la que tanto nos burlamos, es verdad. Pues me tengo que reinventar, pero para reinventarme tengo que seguir definiendo quién soy. Sí, yo ya tengo menos miedo de cometer errores a la hora de hablar, tengo menos miedo de cometer errores. Mi hija acaba de entrar a un colegio nuevo, estamos de papás todavía muy nuevos y adaptándonos a las reglas de un colegio que lleva muchísimos años, que es gringo y es como, y somos latinos y ¿quién más habla español? Y, ¿sabes? Pero ya cada vez me da menos miedo hacer muchas cosas que antes me daban miedo porque no quiero que sepan quién soy. Ahora es como... Sí, eso soy. Tengo 2 o 3 preguntas más, ¿puede ser?
Por favor, por favor. La primera es sencillamente porque te hice un montón de preguntas ya. Te pregunto a vos, ¿tenés alguna pregunta que me quieras hacer vos a mí? Me dijiste ahorita que te fuiste del país hace 24 años. Casi 24, sí. Sí. ¿Y a ti qué te hizo irte? La situación en Argentina era un desastre. Económica y políticamente era muy mala. Tenía trabajo, pero el trabajo que estaba, dada la crisis económica, por ejemplo, me bajaron el salario 2 veces en un mismo año. Wow. Y después en el ámbito más personal, mi abuelo materno llegó a Argentina cuando tenía creo que 6 o 7 años, de España, de Cádiz, y trabajó casi desde los 7, 8 años hasta los 86 o algo así. Wow. Y me acuerdo, y no me lo voy a olvidar nunca, que cuando falleció no tenía plata ni para pagar su propio entierro. Imagínate, claro. Y yo dije, yo quiero vivir en un país donde uno trabaja 80 años para no poder ni siquiera hacer, no, digo, no, este país no funciona, no. No sé si hay otro que funcione, voy a averiguarlo, pero me pareció que era una situación por la que no quería poner a mis hijos, por eso. Claro. Y cuando te has mudado a tantos lugares en los que has estado, que siempre hay miedo. Yo siento que el miedo está porque está la incertidumbre, está el de verdad no saber si es la mejor decisión o no. ¿Cómo te trabajas en eso? O sea, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo lo analizas? ¿O cómo lo enfrentas? Porque igual has terminado dando el salto varias veces, pero ¿cómo lo has enfrentado? La primera vez era la más fácil quizá, por cómo estaba yéndome. Se dio de casualidad un poco, pero me parece que y digo pero es nos, porque tengo una esposa y un hijo que también nació en Argentina, después empezamos a dar vuelta con él, que tampoco es sencillo y es otra charla en sí misma, ¿no? Claro. Pero cuando fuimos a Perú tiene un montón de cosas muy distintas a Argentina, pero tiene un montón muy parecidas. Entonces saltar de Perú a Nueva York fue bastante más fácil porque ya habíamos hecho como un primer escalón, por así llamarlo. Sí. Nueva York era siempre un sueño, es una ciudad que me fascina y siempre me gustó. Creo que es distinto vivir que irse de vacaciones. Pero me gustó, lo disfrutamos mucho estar ahí. Y estando en Nueva York surgieron un par de oportunidades para trabajar en otros lados. Y uno de los lados era en Estados Unidos y el otro era Indonesia, que no conocía, no tuve que empezar a googlear qué hay, cómo es y qué sé yo. Y el pensamiento en ese momento que nos llevó a decir sí fue: creo que es una aventura que no hay manera de replicarla. Creo que para mi hijo va a ser una experiencia imposible, increíble. No va a tener esa experiencia en ningún otro lado. Tenía 12 años cuando nos fuimos a Indonesia. Wow. En mi cabeza es un poco lo que decías, que es lo peor que puede pasar. En mi cabeza era, bueno, ¿cuál es el peor escenario? Que me vaya y al año o 2 no funcione y me tenga que volver. Volviendo de un lugar así, habiendo trabajado en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Asia, quiero creer que me abre las puertas a un montón de otros lugares. O sea que me parecía que todo era positivo, así me vaya mal, era positivo. Wow. ¿Cuánto tiempo viviste en Indonesia? 2 años. Wow. Tremendo. Es imposible, sí. Tengo pensado y escrito por ahí hacer un capítulo y creo que todavía no lo he hecho porque es muy difícil de poner en un capítulo. Pero entrevista a tu hijo y a tu esposa. Hablen los tres. Quiero escuchar esa conversación ya. Por favor. Te la mando. Mi hijo lo estoy tratando de entrevistar hace rato y no funciona. Bueno, dile que yo también quiero escuchar su versión de los hechos. Porque si bien entrevistaste a la mamá de todo entrevistado, sí, yo creo que yo en unos años quisiera entrevistar a mi hija. Porque también ella, que nació acá, digamos, pero va mucho a Colombia y ve lo que nosotros hacemos en la industria y todo, yo creo que estamos abiertos a que si me sale un proyecto muy largo nos tenemos que ir, nos vamos los tres y todo, pero yo quiero también entender su perspectiva y saber, me encantaría en unos años hablar con ella de eso, así que dile a tu hijo que quedó pendiente. Es un tema súper interesante. Te pregunto, ya que estamos sobre eso, ¿te genera alguna sensación especial el hecho de tener una hija, pero en otro país del que vos venís? Yo siempre había querido ser mamá y cuando llegué a Los Ángeles me pasó que hice como un barrido, como que miré todo y yo dije, ok, no voy a ser mamá ya, pero aquí voy a poder tener hijos. Porque me gusta la ciudad, me gusta esto, la playa, la montaña, los parques, bueno, esto. Años después, mi hija acaba de cumplir 3 años, tenemos a Lucía y
Sebastián, mi esposo y yo somos colombianos los dos de Medellín. Entonces también digamos que Colombia viene con nosotros. Nosotros somos Colombia para ella. Toda nuestra familia está allá y hemos tenido chance de ir varias veces. Pero hay algo, si bien disfruto mucho y agradezco mucho que cuando vamos tenemos todo este calor de hogar, de la familia, todo allá, a mí me gusta mucho que como estamos empezando nuestra familia acá con ella, nosotros la estamos criando en nuestros propios términos. ¿Sabes? Y como que ella está expuesta a un montón de cosas por las dos culturas, digamos, en simultánea, los dos idiomas en simultánea, pero hay una cosa que se siente lindo de tener autonomía sobre el futuro que estamos dándole a ella y la crianza que le estamos dando sin tener tantas opiniones externas, ¿sabes? Porque creo que eso pasa cuando en nuestras familias... Claro, que ha pasado con nosotros, que todo el mundo opina, todo el mundo dice, o sea, todo esto, no tengo nada en contra de eso, pero ha sido muy lindo explorar esta parte donde nosotros crecemos con ella a la par. Me encanta. Y sí, creo que muchos hemos escuchado ese tipo de comentarios. Más allá de las preguntas que te hice, ¿hay algo que te gustaría compartir que no te haya preguntado sobre el tema? Esto, por ejemplo, no lo mencionamos. Cuando yo llegué aquí, llevaba como unos 3 años en Los Ángeles y empecé a hacer una parodia de un personaje que me inventé para redes sociales que se llama La Muñe, The Real Muñe en Instagram. Luego le saqué un canal de YouTube porque yo necesitaba hacer catarsis de todo lo que me estaba pasando en mis días en Los Ángeles. Entonces ese personaje que creé es un alter ego, digamos, de una chica paisa que tiene un acento diferente al mío en este momento, que ella aspira a ser actriz en Los Ángeles, pero a través de la comedia lo que empecé a hacer fue a sacar esos mensajes de sí se puede, sí se puede. Entonces con ella saqué un eslogan que decía que nada te detenga, y es un lema que yo hasta el día de hoy uso todos los días en mi cabeza: que nada me detenga, que nada me detenga. Tuve días de audiciones muy difíciles donde volví a la casa y cambiarme, vestirme como ella y hacer un video para redes sociales me cambiaba el día, me salvaba la vida. Entonces eso lo encontré yo como actriz. Ese material todavía está en redes sociales si alguno de los que nos ven y están por fuera lo quieren ver. Y luego entendí que mucha gente, así no fueran actores, resonaron con ese mensaje porque los hacía identificarse con, claro, en Colombia tú tienes facilidad, digamos, no es imposible pagarle a alguien que vaya a tu casa a arreglar la casa. En Estados Unidos esa opción, por el presupuesto y por todo, es como súper escasa y no todo el mundo lo puede hacer. Y obviamente en mis primeros años jamás pude contratar a alguien. Entonces, cuando iba a Colombia, me preguntaban, ¿cómo es un día tuyo en Los Ángeles? Con esta emoción de, wow, la actriz que se fue a conquistar el sueño de Hollywood. Y mi respuesta siempre era: lavé ropa, escurrí la ropa, la extendí, barrí la casa, lavé los platos, lavé el carro, aquí fui niñera varios años, también trabajé como asistente personal. Entonces, para mí, llegar a compartir esas experiencias a Colombia y a través sobre todo de este personaje de comedia que me inventé, fue muy poderoso para mí. Yo lo hice como un regalo para mí. Yo ni siquiera lo iba a poner en redes sociales hasta que mi esposo y un amigo me dijeron: ponlo, compártelo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues 5 años, duré casi 5 años haciéndola. En pandemia muchísima gente se conectó con ella. Alcancé a hacer incluso campañas de publicidad con ella. O sea, yo terminé monetizando esa idea que tuve, pero lo más lindo de todo fue entender que eso cumplió un propósito y fue conectar a la gente y decirles: no están solos. Claro. Y no solamente les pasa a ustedes, porque yo, claro, de Colombia salí como eso que te digo, la actriz que va a Hollywood, pero wow, ha trabajado en esto, se ha ganado premios, ha hecho películas, y para mí era muy normal llegar a hacer las cosas acá de la casa, normal, pero para la gente que lo idealiza mucho, era una gran revelación. Entonces, yo siento que yo como actriz, lo que te digo, encontré esa manera de hacer catarsis, pero mi invitación para la gente que está por fuera es que sepan primero que no están solos y que está bien hablar de esto y que entre más lo hablemos, más fácil va a ser el camino. Porque a mí me ha salvado la vida la comunidad que tengo, me ha salvado la vida escuchar contenido como este que tú creas para en días difíciles subirme el ánimo. Tengo un respeto profundo por la gente que crea cualquier contenido.
sea podcast, sea YouTube, sea Instagram, lo que sea, porque es una cantidad de trabajo y es un regalo que también le haces al mundo. Es interesante porque creo yo hay una similitud entre lo que comentabas durante la charla de este norte o tener este objetivo. Y creo que sí, es mucho. Además yo tengo un trabajo aparte de 9 a 5, un poco más, pero claro. Fin de semana, noche, mañana. He entrevistado gente a las 7 de la mañana, a las 11:30 de la noche, sobre todo si hay gente en Europa o en Asia. Pero nada, cuando tenés esa meta, el por qué te mantiene, eso te mantiene, te hace seguir adelante, como hablamos. Y me hiciste pensar en algo, y es que yo también he reconocido en este camino mi grado de resiliencia y de adaptación. Y yo creo que esa es una también de las grandes lecciones de irse de la casa. Es como, eres resiliente porque esto te pone a prueba todos los días, y tengo cuadernos enteros llenos de escritos míos de todos estos años, y esa palabra sale mucho, la resiliencia, pero también la capacidad de adaptarse. Te tienes que adaptar a lo que salió, a lo que no, y a encontrar como, así como tienes ese norte, y como por eso me hiciste pensar en eso, porque el norte está acá, pero en últimas vas llegando como una culebrita a eso, porque claro, lo hemos visto, y no hay un camino recto hacia ningún sueño que logres, pero en esas curvitas hay diversión también, y ahí y está lo que te enseña, y esos son los grandes regalos que yo, precisamente con la experiencia de mudarme a este país, le quiero dar a mi hija, pues te adaptas y eres flexible y eres resiliente y te pones a prueba, y ya veremos ella qué historia nos cuenta de cómo vio todo esto que estamos viviendo ahora nosotros. De repente la entrevista de acá a unos años. Por favor, yo creo que también le gustaría. A vos, a tu mamá, Ya, mira, ya. Yo te lleno una temporada de mi gente. Me parece fabuloso. Es cuestión de agendarlo. Bueno, te agradezco en serio una vez más. Y la última pregunta, como te decía al principio, la primera y la última siempre las repito, un poco a manera de homenaje como inmigrantes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la última pregunta es, de acuerdo a cómo vos lo ves y lo sentís por dentro, ¿qué es ser un inmigrante? Es como ser la misma persona, pero mudando de piel. Wow. Creo que es por ahí. No dejas de ser tú, pero no sales intacto. No hay manera de que salgas intacto. Entonces, es una aventura, pero seguimos mudando de piel. Eso creo que es. Muy lindo, muy lindo. Bueno, te agradezco mucho una vez más. Ay, a vos, gracias, que se repita, y le mandaré esta entrevista a mi mamá cuando salga, para que la sume a las que ella ve y escucha. Además, porque a veces me comenta y me dice, ay, yo no sabía que había sido tan difícil para ti, algo, ¿sabes? Como que algo que cuento, y yo, claro, porque también eso pasa, no contamos todo. Y la gente que se queda por fuera se queda con una versión de lo que estamos viviendo, pero solo los que estamos ahí, por eso te digo que es tan linda esta comunidad que tú estás creando, y la comunidad que cada uno va tejiendo a su alrededor, porque solo los que estamos ahí lo entendemos. No porque sea algo de otro planeta, ni mucho menos, sino porque es que en Colombia dicen, creo que hay un festival donde dicen quien lo vive es quien lo goza. Festival, creo que es el de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, y esta es la fiesta, ¿sabes? Mudarte es la fiesta, y quien la vive es quien la goza. Entonces, bueno, aquí les compartí un poquito de mi fiesta. Wow, qué linda charla. Te agradezco un montón por tu tiempo. Y a vos del otro lado, además de agradecerte, bueno, te pediría que te suscribas al canal, ¿no? Para poder seguir en contacto y seguir compartiendo este tipo de historias y experiencias de inmigrantes. Sobre todo en un momento así de complicado, ¿no? Para muchos inmigrantes en muchas partes del mundo. Espero que te haya gustado la charla. Déjame tu comentario, un like, obviamente, si te gustó. Y nos vemos en el próximo video.